Hoy día, ¿cierto? Como vamos a comenzar a ver algunas cosas de misiones, y yo espero que las podamos ir construyendo en el tiempo, que ustedes las vayan adquiriendo y las vayan asociando. Para eso quiero partir, ¿cierto?, en el libro de Hebreos, aunque no es nuestro texto, pero quiero partir en el libro de Hebreos capítulo 11, ¿cierto? Y quiero partir, ¿cierto?, en el capítulo 11, verso 32. Quiero partir de ahí, ¿ya? Nosotros sabemos que Hebreo 11 es el capítulo de los campeones de la fe. ¿Ah? Los campeones de la fe. Una fe, ¿cierto?, que fue creer a la palabra de Dios, de creer a lo que Dios decía. Y vamos a aprender hoy día de una historia muy bonita que algunos conocen, ¿cierto? Y que vamos a recordarla para hablar y comenzar a introducirnos en el tema de misiones. Y dice la palabra de Dios, ¿cierto? La santa palabra de Dios dice de la siguiente manera, en Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. El autor de Hebreos, ¿cierto?, dice, hablando de los héroes de la fe o los campeones de la fe, que hay muchas historias a través de la Biblia que nos hablan de fe. Y sin duda que las misiones es una obra de fe, ¿eh? De creer a lo que Dios nos ha mandado. Lo que Dios pide y requiere de nosotros como creyente en cuanto a las misiones. ¿Sabes? Leíamos y aprendíamos esta semana buscando cosas por ahí, aprendiendo, viendo para compartir con ustedes que las misiones, y dijimos que se sostiene sobre 3 pilares, pero hoy día se ha ampliado uno más y que es bíblico. Y gloria a Dios por eso, ¿eh? Gloria a Dios por eso, porque a veces nos confundimos y no nos damos cuenta. Pero son 4 pilares y yo creo que corresponde porque una mesa se sostiene sobre 4 patas. Un edificio siempre se sostiene sobre 4 pilares. Y el primero, ¿cierto?, es el pilar de la oración. Debemos orar por misiones. El segundo dice que debemos dar y ofrendar para misiones. Entonces, orar, ofrendar o dar. El tercero es ir. ¿Ah? Ir. Hombres, mujeres que tomen, ¿cierto?, el desafío de ir a otros pueblos, a otros lugares, a las personas para hablarle de Cristo. Pero también el cuarto pilar es el enviar. El enviar. Porque ningún hombre, ninguna mujer puede ir por su propia fuerza. La obra misionera no es la tarea de personas. La obra misionera es la tarea de la iglesia. Y los hombres deben ir, pero tienen que ser enviados con la bendición de la iglesia. Recuerden que no existen los creyentes del aire, los creyentes que se mandan solos, los creyentes que toman su propia iniciativa. Recuerde que todo creyente debe estar sometido a Dios. Y si está sometido a Dios, estará sometido a su iglesia. ¿Ah? A su iglesia. Por lo tanto, tenemos 4 pilares fundamentales: orar, dar, ir y enviar. Esa es nuestra tarea como iglesia cuando hablamos de la obra misionera. Y sin duda que, como dijimos, que esto es un acto de fe,
necesitamos, ¿cierto? Y como Hebreos nos cuenta, de los campeones de la fe, vamos a ver una historia muy bonita que tiene que ver, ¿cierto?, con un hombre, Gedeón, ¿cierto? Gedeón, que nos va a enseñar a nosotros, ¿cierto?, un poco cómo nosotros debemos estar dispuestos para la obra misionera, para tener un corazón misionero. Por eso, pensando en eso, quiero que ustedes vayan al libro de Jueces. Vayan al libro de Jueces. Volvámonos un poco hacia atrás. Bien de la historia. ¿Ya? Libro de Jueces. Deuteronomio, Josué y Jueces. Recuerden, ahí vamos a estar. Quiero que vayan al capítulo 6 del libro de Jueces. Capítulo 6 del libro de Jueces. Josué, Jueces, Ruth. Por ahí vamos. ¿Ya? ¿Están ahí conmigo? Voy a comenzar leyendo del versículo 11. Y es un pasaje largo, por lo tanto, hay algunos versos que voy a saltarme para seguir la historia, porque es una historia. Pero usted tiene una tarea, lea todo el capítulo 6, todo el capítulo 7, para que disfruten de esta bonita historia. ¿Ya? Pero vamos a Jueces capítulo 6, versículo 11. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¡Ay, qué hermosa historia! Usted tiene que leerla completa. Usted tiene que disfrutarla. Lea, por favor, capítulo 6, capítulo 7. Y el mensaje de hoy día, para que no me pregunte después, se llama, ¿cierto? Dios quiere usarnos en misiones. Dios quiere usarnos en misiones. ¿Ah? Dios quiere usarnos en misiones. Josué capítulo 6, versículo 11 en adelante. Mire, cuando comenzamos leyendo esta historia, debemos recordar, ¿cierto?, un poquito el contexto, ¿cierto? Israel, el pueblo de Dios, un pueblo que había sido elegido, ¿cierto?, por Dios, con una misión, ¿ah? Esa misión era para que este pueblo pudiese anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. En otras palabras, con la misión de predicar el Evangelio, de anunciar cuál era el Dios vivo y verdadero. Pero dice que este pueblo se encontraba, ¿cierto?, oprimido por los madianitas. ¿Ah? Los madianitas lo tenían oprimidos. Y dice que los madianitas, que eran poderosos, ¿cierto? Poderosos,
cuando los judíos, ¿cierto?, sembraban y estaban prontos a cosechar, venían los madianitas y le robaban todo lo que tenían. Por eso dice que Gedeón estaba, ¿cierto?, sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Porque ellos calculaban el tiempo, se lanzaban en esa época donde estaba todo sembrado, porque sabían que los judíos eran expertos agricultores, y incluso Gedeón era un agricultor, ¿ya? Era un agricultor, y le robaban todo lo que tenía. Entonces dice que Gedeón estaba ahí, ¿cierto?, en el lagar, sacudiendo el trigo para esconderlo. ¿Eh? Para esconderlo. Y dice que mientras él hacía esto, se le apareció Dios, el ángel de Jehová. Dice en el verso 14, y mirando Jehová le dijo, se le aparece Dios a Gedeón. Y le dice, ¿cierto? Le dice en el verso 12, le dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Léalo conmigo, ¿qué dice? Varón esforzado y valiente. Oiga, esto parece una contradicción, ¿cierto? Tenemos que pensarlo. Estamos solo analizando el contexto. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Dice que Gedeón no estaba mostrando ningún esfuerzo, ninguna valentía. Porque dice que él estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Al parecer esta no era una acción muy valiente, como parte del pueblo de Dios. Aún más, quizá el propio Gedeón, ¿cierto? Cuando responde, y lo vamos a mirar en un análisis más profundo, cuando responde él, incluso él estaba sorprendido porque él dice, bueno, ¿están hablando de mí? ¿Se está refiriendo a mí? Quizás él lo pensó y lo meditó, porque incluso él responde y responde en una actitud, ¿cierto?, frente a lo que están viviendo, y dice en una actitud muy cobarde, ¿cierto?, porque él mira todo lo que estaba sucediendo y comienza a culpar a Dios de todo lo que estaban viviendo. Escúchame bien. Comienza a culpar a Dios. Mire lo que dice el verso 13. Dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, poniendo en duda, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Oye, eso que nos dicen los viejos, que Dios abrió el mar en dos, que Dios los sacó, dice, de Egipto. ¿Por qué Dios no nos ha librado entonces de la mano de los madianitas? Dice Gedeón, como echándole la culpa a Dios. Usted puede seguir leyendo. ¿Sabe? Debemos pensar en esta situación. Porque hoy día más que nunca, ¿cierto?, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ¿cierto?, muchas veces estamos culpando a Dios de lo que estamos viviendo, de lo que estamos enfrentando, en el contexto que nos encontramos.
muchas veces nosotros también, ¿cierto? Nuestro enemigo nos ha oprimido a tal punto de no ser capaces de ver lo que está en nosotros. Porque sin duda que cuando estamos analizando aquí, estamos pensando en esto, debemos decir que cómo entendemos o cómo comprendemos esta contradicción. Un hombre que se muestra cobarde, un hombre que en su cobardía, porque generalmente la cobardía nos lleva a culpar a otros, a querer culpar a otros. Y este hombre termina culpando a Dios de toda la desgracia, ¿ah?, que el pueblo estaba viviendo. Pero recuerdo que el pueblo, y vamos a verlo más adelante, el pueblo vivía en desobediencia, incluso vivía en idolatría, se habían apartado de Dios. Porque cuando miramos este texto, debemos mirarlo desde la perspectiva, no de lo que vemos nosotros en nosotros mismos, sino lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Y sabe, usted y yo, como hijos de Dios, ¿cierto?, no debemos considerarnos como personas cobardes, ni mucho menos que no somos valiosos para Dios. Porque sin duda, recuerde que pareciera que esta es una característica del ser humano. Porque la palabra nos enseña y nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y sin duda que Dios no ve aquí a Gedeón como él se veía, sino que Dios lo ve, ¿cierto?, como él lo ve, como Dios lo ve. Se trata de eso. Hemos dicho que Dios, y vamos a entenderlo quizá un poquito más adelante, que Dios nos ve como vencedores, como campeones. ¿Se acuerdan lo que decía Hebreos 11? Mire, partimos con un hombre cobarde, con un hombre miedoso, como un hombre asustadizo, como un hombre, ¿cierto?, que toma la actitud de culpar a otros, culpar a Dios. ¿Ah? Pero dice en Hebreos 11, y se le nombra como un campeón de la fe. Entonces, Dios quiere usarnos en las misiones y quiere usarnos como hombres de fe, porque las misiones es una cuestión de fe. Las misiones es una cuestión de fe, de creer que Dios nos ha dado una misión, que Dios nos pide a nosotros que debemos predicar el evangelio. Y sabe, no hay excusa. No hay excusa para esto. Porque recuerde que nosotros a lo mejor no podemos ir, pero hay 4 pilares fundamentales: orar, dar, ir y enviar. Y como iglesia debemos tomar la fuerza para poder, ¿cierto?, cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Y que hoy día esta historia nos va a permitir a nosotros comprometernos y ser valientes, esforzados. Recuerde que esto es lo que Dios le pidió a Josué cuando tenía que hacer la obra, cumplir la misión de entrar y conquistar la tierra prometida. Esfuérzate y sé valiente. Por eso, yo quiero compartir con ustedes 5 características, rápidamente, que Dios pide para que nosotros seamos usados
en la obra misionera. Para que usted y yo seamos usados en la obra misionera. Usted y yo podemos ser usados. Y sabe, cuando pensamos en esto, y recuerde que se trata de no lo que yo veo en mí, sino de lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Recuerda que yo dije que cuando Gedeón escuchó la voz de Dios y Dios le dijo, hombre valiente y esforzado, él dijo, ¿están hablando de mí? ¿Están hablando de mí? No, si su actitud era de un cobarde, era de una persona temerosa, de una persona miedosa. Recuerde que su actitud era golpear el trigo para esconderlo. Y probablemente que se escondía con el trigo cuando los madianitas aparecían. Y de todo lo que estaban viviendo, culpaba a Dios más encima. Recuerda eso. Ese es nuestro contexto. Pero veamos estas 5 características. Mire, cuando hablamos de misiones, Dios va a usar gente común. Dios va a usar gente común. Mire, versos 14 al 16. Miremoslo juntos, revisémoslo un poquito más. Mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Mire, gente común, Gedeón era un agricultor, eso dice la palabra, que era un agricultor. Y dice que además de ser un agricultor, él dice, pero Dios, yo soy de la familia de Manasés y esta es una de las familias más pobres. Además, yo soy el menor de toda mi familia. Soy el más pequeño. Él dice, yo soy una persona insignificante, soy una persona ordinaria. Yo no soy muy común. ¿Por qué Dios me está diciendo a mí que yo salve a Israel de los madianitas? Dice, de hecho, yo no tengo nada, yo soy muy ordinario, soy muy común, soy el más pobre. Él se reconoce. Pero sabe, debemos recordar una verdad, que Dios escoge personas ordinarias y comunes para hacer cosas extraordinarias. Escuche bien, Dios escoge personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Dijimos que como hijos de Dios no podemos considerarnos ni cobardes, ni debemos sentirnos como personas que no tenemos un valor o que no somos valiosas. Miren lo que dice el libro de Jueces en el versículo 34. Dice, entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Mire, yo le dije que usted es un hijo de Dios. Por lo tanto, usted tiene el Espíritu Santo de Dios morando en sus corazones. ¿Sabe que la traducción más exacta de este versículo
de Jueces 6:34 es que Gedeón, debería ser la traducción, debería ser, entonces Gedeón se vistió del Espíritu de Jehová. Es decir, es como que se puso eso, se puso el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios encima y se vistió con él. Y nosotros, el Espíritu Santo dice que puede llenar nuestros corazones. Porque no se trata de lo que yo veo en mí, sino lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Y Dios nos ha vestido con su espíritu y nos ha dado la fuerza, el coraje, la valentía para cumplir su misión. Para cumplir su misión. Miren lo que dice Primera de Corintios 1:26, perdón. Primera de Corintios 1:26. Vamos allá. Primera de Corintios 1:26. Dice en Primera de Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El Señor es nuestra gloria. Y sabe, esta no es una cuestión, ¿cierto? No es una cuestión de títulos, de fuerza, de fama, de talentos. Dios va a usar a hombres ordinarios para realizar cosas extraordinarias. Dios usa personas como nosotros. Dios usará personas como nosotros. Porque no es por lo que usted es o por lo que usted tiene, sino por lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. O a través de nosotros. Porque como ya le he dicho, esto no es una cuestión de títulos. No, es una cosa de relación. De la relación que usted tiene con Dios. No es una cuestión de habilidad, de lo que yo soy capaz de hacer, sino de un corazón bien dispuesto, con buena disposición. No es una cuestión de fama, cuán famoso y cuánta fama yo he alcanzado, sino que es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. ¿Sabe? Cuenta la historia de un hombre que se paró en una esquina a tocar, ¿cierto?, un violín. Lo tocó en una forma extraordinaria. Se apiló tanta gente para escucharlo tocar, que una vez que terminó de tocar, ¿cierto?, lo aplaudieron con ovación. Pero mientras lo aplaudían, él tomó el violín y lo quebró. Lo golpeó y lo quebró. Entonces un hombre le dijo, se acercó a él y le dijo, hombre, ¿por qué rompes ese violín que ha sonado tan hermoso? Y él respondió y le dijo, no es el violín, son las manos
que han tocado el violín, porque este violín es un violín ordinario, solo cuesta $5. Pero las manos que han tocado el violín son las prodigiosas. Solo le cuento esta historia para que usted entienda que a veces no se trata de lo que nosotros pensamos que se trata, sino de lo que Dios puede hacer a través de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Porque cuando hablamos de las misiones, sin duda, Dios nos ha dado una misión. Y Dios quiere usarnos para cumplir su misión. La misión que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y queremos decir que hoy día, ¿cierto? Por falta de la fe, de creer lo que Dios puede hacer a través de nosotros, no estamos cumpliendo nuestra misión. No estamos cumpliendo la misión. Segunda característica, Dios va a usar en misiones a gente limpia. A gente limpia, santa. Mire lo que dice el verso 25. Estamos hablando del pueblo de Israel. Jueces capítulo 6. No se vaya ahí. Jueces capítulo 6, verso 25, dice: aconteció que en la misma noche le dijo Jehová. ¿A quién le dijo? A Gedeón. Le dijo a Gedeón: toma un toro del hato de tu padre. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Mire, cuando hablamos de la nación de Israel, dice que era una nación idólatra. Dice que Gedeón, siendo de la tribu de Manasés, dice que tenían un Baal y tenían una imagen de Acera. Dios va a usar en las misiones gente limpia. ¿Sabe que Baal es el dios de la fertilidad? El dios de la sexualidad. Ellos sacrificaban sus hijos a este dios. Ellos, ¿cierto? Adoraban a este dios. Ellos cometían aberraciones sexuales justificados por una fe falsa, equivocada, puesta en estos dioses, en Baal y Acera. ¿Sabe? Es importante que nosotros entendamos, ¿cierto?, que antes de cumplir la misión de liberar a Israel de los madianitas Gedeón, tenía que limpiarse y limpiarse de la idolatría. Él tenía que sacar todos los ídolos de su vida, los ídolos de la vida, ¿cierto?, de la casa de su padre. Cuando pensamos en la idolatría y pensemos en nuestro tiempo, porque no es, usted puede estar pensando, pastor, pero estamos en tiempos modernos. Ya no tenemos Baales ni tenemos Acera. Claro que no los tenemos. Pero, ¿sabe? Los mismos problemas sexuales, los mismos problemas de inmoralidad, los mismos problemas de idolatría que tenía Gedeón son los que tenemos hoy. Porque cuando hablamos de idolatría debemos entender que idolatría es cualquier cosa, escuche bien, idolatría es cualquier cosa que ame más, que sirva más y que usted
tema más que a Dios. Eso es idolatría. Sacar a Dios de el lugar que a él le corresponde y poner cualquier otra cosa que usted ame más, que sirva más y que tema más. Es valorar las cosas más que a Dios. Recuerde que su trabajo puede ser idolatría, que su hogar puede ser idolatría, que su auto puede transformarse en idolatría, que todo lo que usted tiene puede transformarse en idolatría. Porque, hermanos, cuando entendemos esto, quiero decir que cuando hablamos de misiones, hay cosas que nos molestan. Bueno, cuando nos dicen orar, podemos orar. Pero cuando nos hablan de dar, ya nos empieza a molestar un poco. Cuando nos hablan de ir, ya nos empieza a molestar un poco. Más. Cuando nos hablan de enviar, ya nos empieza a molestar otro poco más. Porque tenemos que como iglesia, ¿por qué si no a veces estamos ofrendando y no recibimos ningún beneficio? ¿Por qué tenemos que darle? ¿Por qué tiene que irse para allá tan lejos? Mejor que se quede con nosotros. Es más útil aquí. Y nos empiezan a molestar las cosas. Cuando nosotros debemos mirarla con fe y si amamos a Dios, debemos entender con un corazón limpio que debemos sobre todas las cosas. Si hay algo que a Dios le agrada más y que nosotros debemos obedecerla con mayor intensidad, es que nosotros seamos obedientes. Y si hay algo que Dios quiere que obedezcamos, es que podamos cumplir con nuestra misión. La misión de predicar el Evangelio. Y recuerde que cuando nosotros nos involucramos en la obra misionera y damos, oramos, enviamos, nosotros también estamos yendo con aquellos que anuncian las buenas nuevas. Recuerden lo que dice Romanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Por eso necesitamos un corazón limpio. Dios nos usará a nosotros cuando tengamos un corazón limpio. Dios no nos va a usar cuando haya pecado que no hayamos confesado, cuando haya pecado en nuestros corazones, de idolatría porque estamos más aferrados a nuestras cosas que a la propia misión que Dios nos ha dado. Recuerde, Dios nos usará si hay idolatría en nuestra vida. De hecho, usted debe preguntarse, ¿por qué Dios no me usa a mí? ¿Por qué Dios no me usa? ¿Por qué Dios no me está usando? Debe preguntarse. ¿Será quizás que usted no se ha arrepentido, no ha confesado algún pecado? ¿Que su vida está sucia? Porque recuerde que Dios no usa gente que tiene un corazón sucio, sino gente que tiene un corazón limpio. Que Jesús es el número 1 en sus vidas. Que Jesucristo es el primero en nuestros corazones. Si Él no lo es porque hay idolatría en nuestros corazones, en nuestra vida. Y Dios no nos va a usar. Dios no nos va a usar. Dios no nos usará. Porque Dios, ¿cierto?, usa en las misiones gente con un corazón limpio. Tercera cosa. Dios usa en las misiones gente
con un corazón valiente. ¿Ah? Con un corazón valiente. Mire, verso 12. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. ¿Sabe? Dios transformaría la vida de Gedeón. Y recuerde que no se trata de lo que nosotros vemos en nosotros. Se trata de lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Y mire cómo Gedeón pasó de ser un simple agricultor y se transformó en un general. Se transformó en un general de un gran ejército. Mire lo que Dios podía hacer. De este hombre esforzado y valiente. De un agricultor pasó a un rango militar. Dios le dijo a Gedeón, toca la trompeta y llama a la gente y reúne un gran ejército. Y dice que cuando él tocó la trompeta y llamó para la batalla, dice que se reunieron 32,000 personas que vinieron para pelear y liberar a Israel de los madianitas. 32,000 personas. Miren, un hombre tan simple y ordinario y común que golpeaba el trigo para esconderlo y quizá esconderse él también, se transformó en un general frente a un ejército de 32,000 personas. Miren lo que dice Jueces, capítulo 7, versículos 2 y 3. Jueces 7, 2 y 3 dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo está contigo. Es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que alabe Israel contra mí, se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Dice que Dios para las misiones necesita gente valiente. Mire, dice que Gedeón llamó y fue general de 32,000 hombres. Pero Dios dijo, mira Gedeón, como esto no se trata de ti, se trata de lo que yo voy a hacer. Porque las misiones no es nuestra. Nosotros somos el instrumento en las manos de Dios. Es lo que Dios puede hacer. Y él dijo, bueno, 32,000 hombres es mucho. No vaya a ser que el pueblo diga por su propia fuerza, nosotros vencimos a los madianitas. Y dijo, vas a decir, y recuerde que dijimos que Dios usa en las misiones gente valiente. Vas a decir, ¿cierto? Capítulo 7, verso 2, ¿cierto? Vas a decir que los que teman y se estremezcan, cobardes, temerosos, se vuelvan a sus casas. Se vayan. Y dice que en una estampida, imagínense, en una estampida, 22,000 hombres dejaron el ejército. Se fueron y se volvieron a su casa. Imagínense esa noche en la madrugada. ¿Cómo salieron todos devolviéndose a su casa? La característica de estos hombres, ¿cuál era? Cobardes y temerosos. Dios usa en las misiones gente valiente. Solo quedaron 10,000 hombres.
¿ah? Solo quedaron 10.000 hombres, es decir, un tercio del ejército que Gedeón había reunido volvió a sus casas. Mire, si usted ahora es un cobarde, temeroso, Dios jamás le podrá utilizar en su obra. Dios quiere gente valiente. Dios quiere gente dispuesta. Recuerde que los números no son los que impresionan a Dios. Algunos dicen, nuestra iglesia está llena, tenemos mucha gente, estamos creciendo y se creen poderosos porque tienen una gran cantidad de gente. Pero quiero decirles que hoy día, y más que nunca, los cementerios también crecen y se han llenado. No hay hora para sepultar. Por lo tanto, Dios no se sorprende con los números. Dios no se sorprende con los números. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 20, versículo 8. Unos 2 libros más atrás. Deuteronomio, capítulo 20, verso 8. Dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelvas a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Sabe? Incluso debemos reconocer que si nosotros somos cobardes, dice ahí, ¿cierto? Medrosos, pusilámines, dice miedosos, temerosos, asustadizos, eso está diciendo. Dice que incluso esos hombres son un obstáculo para la obra de Dios. Son un escollo, son una valla en la obra de Dios para cumplir su misión. Son hombres que no asimilan lo que Dios puede hacer a través de cada uno. Recuerde que Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Leámoslo porque tiene que ver con un texto clave en las misiones. Hechos 1:8. Vaya ya. Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder, ¿con qué tiene que ver? ¿Cuál es el propósito de ese poder? Para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Ese poder es para ser testigos. Sin duda que ese coraje, esa valentía, la puede dar el Espíritu Santo. Y usted descubrirá que tiene un poder y que tiene una valentía divina. Si usted ama al Señor, si usted ama a Dios, descubrirá que usted tiene un poder y una valentía y un dominio propio. Mire lo que dice Primera de Timoteo 1:7. Primera de Timoteo 1:7. Vaya ya, Primera de Timoteo 1:7. Dice, queriendo ser ¿dónde estoy?
Segunda de Timoteo, perdón, no primera. Segunda de Timoteo, 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabe que la expresión aquí de dominio propio tiene que ver con una mente que no puede ser avasallada, una mente que no ve fantasma, que es una mente, ¿cierto?, que no está controlada, ni dominada, ni asustada por el ministro del mal, ¿cierto?, el diablo o el miedo, sino que está llena del Espíritu y que puede descubrir que Dios puede usarlo y que usted tiene una valentía fuera de lo común, que usted se atreve y no tiene temor, que no hay nada que lo atemorice para obedecer y cumplir el mandato de Dios. Debo decir con tristeza que hoy día la iglesia tiene mucho temor. Pero este temor es un temor que viene a veces por la idolatría, debemos decirlo. Porque amamos más nuestras cosas que a Dios. Y eso nos acobarda. Eso nos amedrenta. Eso nos vuelve fusilámines. Y no nos permite hacer la obra de Dios, lo que Dios nos ha mandado. Nos acobarda. Y perdemos la bendición. Y perdemos de descubrir en ese espíritu de dominio lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Su obra de predicar el Evangelio, de que el Evangelio sea llevado a cada rincón del mundo. Porque, ¿saben? La cuarta característica tiene que ver con que Dios usa en las misiones personas cautas. Dios usa en las misiones personas cautas. Mire, esto va a sonarle como un poco contradictorio. Pero mire, vayamos allá. Capítulo 7, versículos 4 y 8. Capítulo 7, versículos 4 y 8. Para aprender esta verdad. Que Dios usa en las misiones personas cautas. ¿Ya? Dice el versículo 4 al 8 del capítulo 7. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévalos a aguas y allí los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo e irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con las manos a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Mire qué lindo. Dios va a usar en misiones a personas cautas. No es una contradicción, ¿cierto? Porque dice, la historia aquí continúa y dice, bueno, todavía Dios pensaba que 10,000 hombres eran muchos. Recuerde cuál era el propósito de reducir el ejército. Porque el pueblo podía alabarse a sí mismo
y pensar, nosotros somos poderosos, nosotros lo hicimos. Oye, y debo decir que hay algunas personas que pierden la humildad con las misiones. Porque cuando fundan iglesias, cuando establecen ministerios poderosos, piensan que son ellos. Pero recuerde que no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Dios puede hacer a través de cada uno de nosotros. Por lo tanto, son personas cautas. Y dice que Dios le dice, bueno, Gedeón, mira, vas a llevar el ejército, van a ir a tomar agua, ¿cierto?, a este lugar, te lo menciona, y dice, te vas a fijar, cuando los hombres tomen agua, van a haber dos grupos, unos que van a doblar sus rodillas y van a lamer el agua. Pero va a haber un grupo que va a doblar sus rodillas, va a tomar el agua con sus manos y la va a lamer en su boca. Entonces dice que Gedeón hizo, ¿cierto? Y miró y observó, ¿cierto? Y dice que solamente de los 10,000 hombres, solo 300 doblaron sus rodillas y trajeron con su mano el agua a su boca. ¿Por qué decimos cautas? Porque sin duda Dios estaba mirando a hombres que están conscientes, ¿cierto?, de que vivimos en una lucha, en una batalla, y que tenemos una misión. Mire, cuando un hombre se arrodilla frente al agua y lame y va con su boca directamente al agua, se vuelve vulnerable, queda completamente indefenso. El enemigo puede destruirlo fácilmente. Fácilmente. Es un hombre poco cauto, precavido. No entiende que está en una batalla. No comprende que tiene una lucha. Por lo tanto, ese hombre no sirve, dice Dios. Porque Dios va a usar en misiones hombres cautos. El hombre que dobló sus rodillas y llevó el agua con su mano es un hombre que está atento, que está consciente, que está en una batalla, que tiene una lucha, que tiene una misión que cumplir. Recuerde que la obra misionera, predicar el evangelio, liberar a los pueblos, a las naciones, de la venda oscura en tiniebla en la que viven por causa del diablo, no es una tarea fácil. No es una lucha donde nosotros no debemos estar conscientes. Porque el adversario, el diablo, está atento y anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Dios necesita hombres valientes y cautelosos, conscientes de que no tenemos una lucha contra carne ni sangre, sino que esta es una batalla espiritual. Oigan, me encanta porque la Biblia produce un equilibrio y hace un balance en su enseñanza. Porque por un lado nos dice, ¿cierto? La Biblia nos dice que no debemos ser amedrentados por nuestro enemigo. Pero por otro lado nos dice estar sobrios y vigilantes. Estar sobrios y vigilantes. Debemos estar a la guardia. Debemos estar a la guardia, atentos, para enfrentarnos. Recuerde que nuestro enemigo, del cual hemos aprendido, ¿cierto?, el mundo, la carne, el diablo, nos quiere llevar al pecado. Y el pecado es frecuentemente una oportunidad inesperada.
¿Ah? El pecado es una vida desprotegida de Dios, descuidada, no cautelosa. El pecado es una debilidad no detectada en cada uno de nosotros. Cuando usted junta estas tres cosas, cuando usted junta estas tres cosas, tenga por seguro que usted va a caer. Va a caer, por eso el apóstol Pablo decía, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque debemos estar atentos. Y sabe, es muy importante ser cautelosos. Porque pelear la batalla para construir la obra de Dios y cumplir su misión es difícil. Pero a veces con nuestro pecado podemos destruir todo lo que Dios ha construido. Mire, con nuestro pecado podemos destruir todo lo que Dios ha construido, porque no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios puede hacer. Pero cuando nosotros no somos cautelosos y estamos alerta, atentos a la obra de Dios y tenemos cuidado de nosotros mismos, porque recuerde que el adversario anda como león rugiente, porque él sabe que cuando destruye, muchas veces no nos destruye solamente a nosotros como personas, sino que destruye la obra de Dios. La obra de Dios. Hermanos, Dios va a usar en las misiones a hombres cautelosos. A hombres cautelosos. Y termino con el último. ¿Ya? Con el último. Dios usa en las misiones gente confiable. Gente confiable. Dios va a usar gente confiable en su obra. Miren, vamos al capítulo 7, versículo 12 al 15. Usted tiene que leer todos estos capítulos 6 y 7 porque se va a enamorar de esta historia. Léala con entendimiento. Versos 12 y 15 del capítulo 7 dice: y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Mire cómo era su ejército. Considere cómo era el ejército. Cuando llegó Gedeón, ¿con cuántos hombres llegó? Con 300 hombres. He aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo. Y la tienda cayó y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Mire, aquí está un hombre común, ordinario, un hombre que descubrió en Dios su valentía, porque recuerde que él era un cobarde, un miedoso, un temeroso.
pero descubrió su valentía, descubrió su coraje y se llenó de confianza. Se llenó de confianza en Dios. Él confió a Dios que él podía hacer grandes cosas a través de él. Él necesitaba saber que Dios estaba con él. Dios le había dicho en más de alguna vez, yo estoy contigo. Lo leímos en los textos, yo estoy contigo. Pero él necesitaba saber. ¿Sabe qué lindo es la palabra? Necesitamos siempre estar aprendiendo de ella. ¿Sabe que dice que el sueño, dice que un hombre, que Gedeón, Dios le dice cuando estaba ahí en el monte espiando, mirando la tienda de los madianitas, que tenían un gran ejército, Dios le dice, toma un compañero y anda a espiar el campamento. Y escucha el sueño de este hombre. Y dice que el sueño de este hombre le dice que él ve, verso 13, dice, he aquí yo soñé un sueño y veía, ¿qué veía? Un pan de cebada. ¿Sabe que la cebada en los días de Gedeón era el pan más pobre, el pan de menos calidad? Era el pan que existía y era el pan que comían solamente los pobres. Era un tipo de harina gruesa, con mucha basura. ¿Ah? Y era el pan que comían. Y dice que estos hombres estaban reconociendo y le hicieron ver, ¿cierto? A Gedeón, ¿quién era él? Él lo había confesado. Él había dicho, yo soy pobre, el más pobre de las familias de Manasés. El menor había reconocido su pobreza. No era él. Debemos reconocer, y Dios va a usar gente en las misiones que confíe en Dios, que confíe en Él, no en sus fuerzas, porque recuerden que no tiene que ver con los títulos, con las habilidades, no tiene que ver con nuestras fuerzas, tiene que ver con lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y dice que, ¿qué hizo Gedeón? Porque entendió que no era él, sino que era Dios. Y dice que él adoró. Verso 13, ¿cierto? Estábamos leyendo del capítulo 7. ¿Ya? Dice en el verso 14, verso 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. ¿Adoró a quién? ¿A Baal? ¿A Acera? No, él ya había destruido toda idolatría y adoró a Dios. Adoró a Dios porque entendió que no se trataba de lo que Dios, de lo que él podía hacer, sino lo que Dios podía hacer a través de él. ¿Sabe? El diablo espera que usted nunca entienda lo que usted es en el Señor. Lo que usted es en el Señor Jesucristo. Lo que Dios puede hacer a través de usted. Cómo Dios puede usarnos a cada uno de nosotros. ¿Sabe que en el infierno hay un temor acerca de usted y de mí? Pero pastor, ¿cómo está diciendo eso usted? Que en el infierno hay un temor. Sí, hay un temor de nosotros. Bueno, siempre y cuando queramos ser conocidos en el infierno. Bueno, usted puede decir, pastor, no, yo no quiero ser conocido en el infierno. Bueno, yo quiero decirle que viendo la palabra, a mí me gustaría que en el infierno, ¿cierto?
yo fuera conocido. Y que incluso en las paredes del infierno hubiese un cartel con mi foto y dijera, se busca. Este creyente es peligroso. Está llevando muchos a Cristo. Está siendo usado en la obra de Dios. Tenemos que atacarlo y destruirlo. Yo quisiera que hubiese un letrero ahí y que incluso dijera, se paga una recompensa. ¿Ah? Porque nosotros podemos ser temidos en el infierno. Miren lo que dice Hechos, capítulo 19. Quiero contarles una pequeña historia ahí. Hechos 19. Y con esto puede quedarse tranquilo, que vamos a ir terminando. Hechos 19, versículo 13. Cuenta la historia en Hechos 19, 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba judío, jefes de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quién sois? ¿Ah? ¿Quién sois? Sí. ¿Quién sois? Dice. Mire, dice que estos hombres venían exorcizando, sacando espíritus. ¿Y saben ustedes qué? Estos hombres lo hacían no porque ellos habían conocido a Dios. Miren lo que dice el verso. Ya me perdí. 13, versículo 13 al final. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Estos hombres no habían tenido ninguna experiencia con Dios. Ellos no habían conocido a Dios. Solo habían escuchado la predicación de Pablo. Y querían exorcizar. Y el espíritu humano les dice, a ustedes, yo conozco a Jesús. Sé quién es Jesús. Sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Sabe? Sin duda que necesitamos poner nuestra confianza en Dios. Cuando confiamos en Dios, no necesitamos una gran cantidad de hombres. Ustedes pueden seguir leyendo la historia, yo no puedo seguir con ustedes. Pero cuenta la historia, que Gedeón con 300 hombres derribó y hizo huir a un ejército poderoso de los madianitas, amalecitas. Lo hizo huir. Y con 300 hombres trajo la paz, la tranquilidad y la bendición a Israel. Dios puede usar un hombre. Dios puede ser un hombre para hacer su obra. Dios puede usar a un hombre para hacer su obra. Pero necesita, ¿cierto? Entender, ¿cierto? Que aun cuando somos comunes y ordinarios, Dios puede hacer algo extraordinario a través de nosotros. Debe entender, ¿cierto? Que debe ser en un espíritu limpio, santo, lleno del Espíritu Santo. Debe ser con un espíritu valiente, pero esa valentía que da Dios, no la valentía de nuestras propias fuerzas. Debe ser, ¿cierto?, con la precaución, cautela, de que debemos estar vigilantes. Y debe ser en la confianza de que Dios nos puede dar. Eso quitará todo temor de nosotros.
para orar, dar, ir y enviar. Nos quitará todo temor para ofrendar y no estar pensando que si damos no nos quedaremos sin nada. Eso nos permitirá orar por necesidades de salvación para el mundo y a veces dejar nuestras cosas, porque Dios conoce todo de nosotros. Nos permitirá enviar y pensar que no es una cosa de nuestra iglesia, no es el beneficio que buscamos para la Iglesia Bíblica Bautista de Fe, sino para el reino de Dios y su obra. Y nos permitirá enviar hombres que estén dispuestos a ir para predicar el Evangelio y poner toda nuestra fuerza, porque con Él, no solamente irá Él, sino que con Él iremos también nosotros. Dios va a usar personas para las misiones que reúnen estas características y nos dará la victoria, como le dio la victoria a Gedeón, porque las misiones es una cuestión de fe. Y Dios registrará nuestro nombre, probablemente como un campeón de la fe, cuando obedezcamos y cumplamos su misión. Amén.